Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy tenemos una inversión profunda que, para ser totalmente sincero, me ha dejado dándole vueltas al asunto desde el momento en que revisé nuestras notas de investigación. Sí, es de esos temas que te dejan pensando todo el día, la verdad. Totalmente. Y a ver, nuestra misión en este análisis es sumamente intrigante y, pues, un poco alarmante también. Vamos a explorar unos datos fascinantes que han sido recopilados por la cuenta Universo Sorprendente, los cuales desglosan un estudio reciente proveniente nada más y nada menos que del MIT Media Lab. Palabras mayores, sin duda. Así es, palabras mayores. El tema central de hoy es algo que nos toca absolutamente a todos en nuestra vida diaria, y es la intersección entre el uso cotidiano de la inteligencia artificial, específicamente herramientas generativas como ChatGPT, y nuestra propia memoria humana. Y fíjate que es un tema absolutamente pertinente, especialmente para quienes nos escuchan y buscan constantemente optimizar y sobre todo proteger sus capacidades cognitivas. Lo que vamos a explorar hoy no es simplemente un debate superficial sobre si la inteligencia artificial nos hace la vida más fácil en la oficina o en la escuela. Claro, no es el típico debate de productividad. Exacto. Estamos hablando de una reconfiguración potencial de nuestra neurobiología. O sea, la pregunta central que debemos hacernos es esta. Al delegar nuestro pensamiento, nuestra redacción y nuestra estructuración de ideas a los servidores de una máquina, ¿qué le está sucediendo realmente a nuestra capacidad interna de retención? Esa es la gran pregunta. Y yendo un paso más allá, la duda es cómo podría esta dependencia estar alterando físicamente las redes de nuestros cerebros. Es crucial analizar este fenómeno de cerca en un mundo donde la inteligencia artificial ya no es, digamos, una novedad de ciencia ficción. Ya no es de películas. Ajá, sino que es una herramienta de escritorio totalmente integrada en la rutina de, millones de personas. Exactamente. Ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente absoluto. Es esa pestaña del navegador que abrimos todos los días, a veces incluso antes de tomarnos el primer café de la mañana. Culpable. Sí, creo que todos somos culpables ahí. Así que, vamos a desempacar esto con mucho cuidado, porque los números que nos presenta este estudio del MIT Media Lab son de esos que te obligan a detener la marcha y reflexionar profundamente. Revisando los detalles, el experimento se centró en un grupo de 54 estudiantes. 54, ajá. Y lo interesante es que no fue un estudio rápido de un fin de semana o algo así. Los investigadores decidieron evaluarlos a lo largo de 4 largos meses. Durante todo este periodo, la tarea de estos estudiantes era realizar sus ensayos y trabajos de escritura utilizando estas herramientas de inteligencia artificial. Y, detengámonos un momento en ese marco temporal, porque 4 meses es un periodo tremendamente significativo para un estudio de plasticidad cerebral y de comportamiento. Claro, es casi medio año. Es prácticamente la duración de un semestre académico completo. Hablamos de tiempo más que suficiente para que un hábito se solidifique en la rutina de una persona y, lo que es muchísimo más importante, para que el cerebro comience a adaptarse a una nueva forma de procesar la información. O de no procesarla, diría yo. Precisamente. O como veremos en este caso específico, a una nueva forma de evadir por completo el procesamiento de la información. Y ahí, justo ahí es donde la historia da un giro que, te juro, me dejó boquiabierto cuando leía el reporte. Al finalizar este semestre experimental de 4 meses, los investigadores evaluaron a los estudiantes sobre los mismos textos que ellos, supuestamente, habían escrito y entregado a sus profesores. La prueba de fuego. La prueba de fuego, exacto. Y resulta que el dato que emergió es escalofriante. El 83% de los estudiantes que usaron inteligencia artificial fueron completamente incapaces de recordar el contenido de sus propios ensayos. ¿Es un número brutal? 83%. Estamos hablando de que más de 8 de cada 10 estudiantes no tenían la más mínima idea de los argumentos o los conceptos que estaban en los documentos que llevaban sus propios nombres en la portada. O sea, ¿cómo es posible que nuestra memoria simplemente descarte por completo algo en lo que se supone que estuvimos trabajando? Es que mira,
Lo verdaderamente fascinante aquí es comprender la mecánica interna de cómo el cerebro toma la decisión de qué guardar en la memoria a largo plazo y qué simplemente desechar en la papelera de reciclaje mental. Como si fuera un archivo de computadora. Exacto, pero ahí está el error. A menudo cometemos el error de pensar que la memoria humana funciona como el disco duro de una laptop, donde simplemente hacemos clic en guardar y el archivo permanece intacto por siempre. Ojalá fuera así de fácil. Sería maravilloso, pero la realidad biológica es muy distinta. La memoria se consolida a través del esfuerzo cognitivo. Es decir, el proceso de recordar algo está íntimamente ligado, de manera indisoluble, al proceso de haber luchado por entenderlo, por hilarlo y por construirlo. ¿Luchado en qué sentido? Imagina cuando un estudiante se sienta frente a una página en blanco para escribir un ensayo por su cuenta. Tiene que buscar información, sintetizarla, pelear con las palabras para que tengan sentido y finalmente estructurar un argumento lógico. Ese bloqueo del escritor, la frustración. Ajá, toda esa fricción mental y frustración momentánea le envía una señal química muy clara al cerebro. Le dice algo como, atención, esto es importante, estamos invirtiendo mucha energía metabólica en este proceso, así que debemos archivarlo de forma permanente. Claro, ya voy entendiendo. Hay una especie de sudor mental que actúa como el pegamento, que hace que las ideas, pues, se adhieran a la mente. El esfuerzo es el pegamento, me encanta esa frase. Pero cuando introducimos una herramienta que genera el texto de manera instantánea y perfecta en, ¿qué?, 2 segundos, eliminamos toda esa fricción de la ecuación. Le quitamos el pegamento. Totalmente. Si no hay lucha por hilar las ideas, si el estudiante simplemente escribe un comando rápido y la máquina realiza toda la síntesis y la redacción, el cerebro del estudiante sencillamente no realiza el proceso de codificación. Porque no le costó nada. Así es. Nuestro cerebro interpreta que la información ya está almacenada externamente de forma segura, ya sea en la pantalla o en la nube, y por lo tanto toma la decisión lógica de no gastar sus propios y valiosos recursos energéticos en crear el recuerdo. Ahorra batería. Exacto. El resultado directo de esa falta de esfuerzo es esa asombrosa cifra del 83% de amnesia sobre su propio trabajo intelectual. Sabes, mientras explicabas esta falta de fricción, pensaba en una analogía que creo que a nuestros atletas de la memoria les va a resonar perfectamente, porque, bueno, es algo que vivimos todos los días. Es exactamente igual a lo que nos pasa con el uso del GPS en nuestros teléfonos. Uy, sí, el ejemplo clásico. Es que imaginemos que nos mudamos a una ciudad nueva. Si no tenemos GPS, tenemos que prestar muchísima atención a las calles, recordar que, no sé, que giramos a la derecha en esa panadería grande, buscar puntos de referencia visuales, equivocarnos un par de veces y corregir el rumbo. Hay que estar presentes en el entorno. Exacto, muy presentes. Y a través de ese esfuerzo estamos construyendo un mapa mental sólido. Pero si usamos el GPS todos los días para ir al mismo lugar, simplemente seguimos ciegamente la flecha azul en la pantalla. Sin pensar. Podemos hacer el mismo recorrido exacto durante 4 meses, igual que estos estudiantes con sus ensayos, y el día que nos quedamos sin batería en el teléfono, nos perdemos irremediablemente en nuestro propio vecindario. Nunca construimos el mapa interno porque delegamos esa pesada tarea de orientación a la máquina. Esa es una analogía brillante. Y desde un punto de vista funcional, es neurobiológicamente muy precisa. ¿Así? Sí, claro. En el caso del GPS, estamos delegando la orientación espacial y el mapa cognitivo de nuestro entorno. En el caso del uso de la inteligencia artificial para generar textos y ensayos, estamos delegando algo aún más profundo, que es la articulación del pensamiento complejo y la capacidad de síntesis. Que es mucho más íntimo, ¿no? Definitivamente. Como mencionaba, el cerebro es un órgano extremadamente eficiente en cuanto a su consumo de energía. Si detecta que una tarea exigente ya está siendo realizada con éxito por un agente externo, simplemente comenzará a apagar los circuitos internos destinados a esa tarea para ahorrar calorías. Literalmente apaga los interruptores. Los apaga, lo cual de hecho nos lleva a un punto aún más delicado y medible que este estudio del MIT Media Lab saca a la luz. Así es. Y esa idea de apagar circuitos internos me lleva a un dato del estudio que sinceramente me pareció el más impactante de todos. No solo se trata de que olvidamos lo que generamos en la pantalla, sino que hay un impacto físico, tangible y medible dentro del cráneo. Aquí es donde la cosa se pone seria.
muy seria. El estudio revela que un 55% de estos estudiantes mostró una menor conectividad neuronal en comparación con aquellos que se sentaron a escribir sus ensayos de la forma tradicional sin ninguna ayuda de la inteligencia artificial. 55% menos. Un 55%. Estamos hablando de una reducción de más de la mitad en la conectividad de ciertas áreas cerebrales clave. No es un margen de error, es una caída masiva. Y este es, sin lugar a dudas, el hallazgo más contundente de las fuentes que estamos analizando hoy, y de verdad merece que lo desgranemos con detenimiento. Cuando los investigadores hablan de menor conectividad neuronal, se refieren a que las redes de neuronas que normalmente se comunican entre sí de manera vigorosa... Como chispas constantes. Exacto. Esas redes que están activas constantemente al realizar tareas intelectuales complejas comenzaron a mostrar signos evidentes de menor interacción. Es como si las autopistas de información dentro del cerebro estuvieran experimentando mucho menos tráfico. Autopistas vacías. Ajá. Y esto nos introduce a un concepto clave que es absolutamente fascinante y central en el texto del estudio: la deuda cognitiva. Deuda cognitiva. Vaya, es un término que suena imponente, casi como algo que los bancos del futuro nos van a querer cobrar junto con la hipoteca, o algo así. ¿Cómo funciona exactamente esta deuda en nuestro ecosistema cerebral? Es un término crucial para entender nuestro presente tecnológico, la verdad. Si hacemos un paralelo con un panorama más amplio del día a día, una deuda financiera es, en esencia, dinero que pedimos prestado hoy para obtener un beneficio inmediato, a cambio de tener que pagarlo con intereses mañana. Y eso inevitablemente nos limita la cartera en el futuro. Totalmente. Pues la deuda cognitiva opera bajo un principio asombrosamente similar. El uso frecuente y sistemático de estas herramientas de inteligencia artificial genera esta deuda porque estamos tomando un préstamo enorme de eficiencia y velocidad a corto plazo. Claro, logramos resolver el ensayo o el reporte laboral en 5 minutos en lugar de 3 horas. El beneficio es inmediato y es tentador, pero el costo oculto, el interés que terminamos pagando, es precisamente esa reducción en la conectividad neuronal de la que hablábamos. El texto explica detalladamente que esta deuda acumulada actúa como un freno masivo para que el cerebro retorne a su actividad normal. O sea, ¿le cuesta volver a arrancar? Le cuesta muchísimo. Cuando finalmente nos vemos en la necesidad de pensar por nosotros mismos, de estructurar una idea compleja sin la ayuda de la pantalla, al cerebro le resulta titánico concentrarse y volver a su nivel base de funcionamiento óptimo. A ver si logro dimensionar bien las implicaciones de esto, porque es profundo. Es como si la hiperconveniencia inmediata de la inteligencia artificial nos estuviera pasando una factura invisible mes a mes. Esa es la metáfora perfecta. Pensemos en una analogía física, muy parecida a lo que ocurre con nuestra musculatura. Imaginemos a alguien que sufre un accidente, se rompe un brazo y los médicos le colocan un yeso. Inmovilizador. Ajá, un yeso rígido. Durante un mes, o digamos 4 meses para igualar el tiempo del estudio, ese brazo aún realiza absolutamente ningún esfuerzo. El yeso hace todo el trabajo pesado de sostener la estructura ósea y muscular. ¿El yeso carga todo el peso? Exacto. Y cuando por fin llega el día de quitarle el yeso al paciente, el brazo no está listo para ir inmediatamente a levantar pesas al gimnasio. Todo lo contrario. Está débil. El músculo está completamente atrofiado. Ha perdido volumen, ha perdido fuerza, la piel está sensible, y el paciente requiere de meses de rehabilitación tediosa y a veces dolorosa, solo para volver a funcionar como lo hacía antes del accidente. Es así como se vería esta deuda cognitiva, pero operando a nivel de nuestra materia gris. Fíjate que la analogía del músculo atrofiado y el yeso es, me atrevería a decir, la manera más gráfica y biológicamente exacta de visualizar este fenómeno. Sí, encaja bien. Encaja a la perfección. Las conexiones neuronales en nuestro cerebro, al igual que las fibras musculares en nuestro cuerpo, operan bajo el implacable principio biológico de úsalo o piérdelo. Úsalo o piérdelo. Claro. Si el yeso tecnológico es la inteligencia artificial que sostiene de repente todo el peso de la argumentación, la gramática y la redacción lógica, el músculo que se atrofia debajo de ese yeso es nuestra capacidad intrínseca de análisis profundo. Perdemos la capacidad de síntesis y de concentración sostenida. Así es. La deuda cognitiva es, ni más ni menos, que esa inmensa necesidad de rehabilitación posterior.
Quienes comienzan a experimentar esta deuda notarán síntomas muy claros en su día a día. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, al intentar leer un libro complejo de corrido, o al tratar de redactar un correo electrónico largo y matizado sin existencia de un autocompletado, sienten una especie de fatiga mental casi inmediata. Experimentan lo que se llama niebla cognitiva. Esa pesadez en la cabeza. Sí, y es simplemente porque las autopistas neuronales que solían estar pavimentadas, iluminadas y superactivas, ahora están llenas de maleza por falta de uso constante. Qué imagen tan poderosa la de las autopistas llenas de maleza. Y esa imagen del músculo atrofiado me hace pensar inmediatamente en el resultado final del trabajo de estos 54 estudiantes. Hay un detalle interesante ahí, ¿cierto? Sí, porque aquí hay una paradoja tremenda que las fuentes destacan. Uno pensaría que si estamos utilizando un músculo cibernético, impulsado por la tecnología de procesamiento del lenguaje más avanzada del planeta, entrenada con prácticamente todo el conocimiento disponible en Internet. Los textos deberían ser brillantes, ¿no? Exacto. Uno espera que los ensayos resultantes van a ser obras maestras literarias, textos impecables y deslumbrantes. Pero los datos nos muestran una realidad muy distinta. Bastante decepcionante, de hecho. Los hechos recopilados indican que los textos que leyeron los evaluadores humanos, aquellos que fueron generados por los estudiantes con la ayuda de la inteligencia artificial, fueron calificados sistemáticamente como robóticos, predecibles y sumamente carentes de originalidad. Y este punto nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental sobre cuál es el verdadero valor de la creatividad y la expresión humana. Porque a pesar de la innegable sofisticación técnica de la herramienta, de su gramática perfecta y su vocabulario expansivo, el resultado final carece de alma. Sí, se sienten vacíos. Y esto tiene una explicación técnica muy clara. La inteligencia artificial, por su propia naturaleza algorítmica y estadística, está diseñada para buscar la palabra más probable. O sea, no busca ser original, busca lo seguro. Exactamente. Busca la estructura de oración más estandarizada y el argumento más seguro basado en promedios. Busca el consenso estadístico. La originalidad humana, por el contrario, nace muy a menudo de la desviación de ese promedio. Del error, de la imperfección. Nace de la imperfección, de la asociación inusual y a veces caótica de ideas, del contexto emocional y de las vivencias personales que un autor inevitablemente inyecta entre las líneas de su obra. Le ponemos nuestra firma invisible. Totalmente. Y cuando los estudiantes externalizan por completo el proceso de escritura a un motor estadístico, pierden de inmediato su voz propia. Aquel esfuerzo humano del que hablábamos antes, el que solidifica la memoria y crea fricción, es exactamente el mismo esfuerzo que le otorga identidad, carácter y un punto de vista único a un texto. Entonces, sin ese esfuerzo palpable, lo que queda en la página es una redacción plana. Un promedio matemático impecable de cómo debería sonar un texto aceptable, pero totalmente vacío de chispa o genio humano. Es una excelente forma de describirlo. Es como ir a un restaurante de lujo y que te sirvan un plato que se vea absolutamente perfecto en la foto del menú, con una presentación milimétrica, pero que cuando finalmente lo pruebas, no sabe a nada. ¡Qué buena comparación! Carece de la sazón, de la imperfección deliciosa del toque humano. Y es justamente en este punto de la imperfección y el desarrollo donde el estudio del MIT Media Lab, a través de los datos de Universo Sorprendente, lanza una advertencia que me parece la parte más crítica y urgente de toda esta inversión profunda. ¿El grupo de riesgo? Así es. Señalan con mucha preocupación que hay un grupo demográfico que es particularmente vulnerable a todos estos efectos adversos que venimos mencionando. Y son los niños y los adolescentes. Y esta advertencia es de vital importancia para la sociedad. Si conectamos todo lo que hemos hablado con los principios del desarrollo neurobiológico, debemos recordar que los cerebros de los niños y adolescentes no son simplemente cerebros de adultos en formato miniatura. Claro, no funcionan igual. Para nada. Están en una fase crítica de altísima plasticidad. Están literalmente en el proceso de construir la arquitectura física y las zapatas de su mente. Están atravesando la etapa vital de formar por primera vez esas conexiones neuronales fundamentales. Conexiones que van a usar siempre. Toda la vida. Les servirán para el razonamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la paciencia cognitiva necesaria para tolerar la frustración.
Claro, siguiendo con la analogía del yeso, están apenas construyendo los cimientos de la casa. Si a un adulto le toma meses de rehabilitación quitarse ese yeso cognitivo del que hablábamos, imaginemos lo que sucede si le ponemos ese yeso tecnológico permanente a un niño, cuyos huesos, o en este caso cuyas redes neuronales, apenas se están formando y necesitan movimiento para crecer. Esa es exactamente la preocupación central de los investigadores. Si un adulto que ya tiene sus estructuras cognitivas plenamente formadas tras años de educación tradicional utiliza la inteligencia artificial de forma excesiva y experimenta esa caída del 55% en su conectividad, Al menos tiene una base a la cual volver, ¿no? exacto, al menos cuenta con una red neuronal base robusta, a la cual puede retornar mediante esfuerzo y rehabilitación. Pero si externalizamos el esfuerzo cognitivo desde edades muy tempranas, en niños que aún están en pleno desarrollo intelectual, el impacto de esta deuda cognitiva podría ser infinitamente más profundo. Y quizás irreversible. Esa es la palabra temida, irreversible. Corremos el inmenso riesgo de que las nuevas generaciones no desarrollen nunca esas habilidades básicas. Si una máquina siempre está ahí para masticar y digerir la información por ellos ante el menor signo de dificultad, las áreas del córtex prefrontal responsables del pensamiento profundo, sencillamente, no van a madurar. Ni la perseverancia, ni la paciencia intelectual. Podrían no madurar adecuadamente, así de simple. Eso, honestamente, deja a cualquiera helado. Es decir, el peligro no es solo que se les atrofie el músculo cognitivo, es que ese músculo tal vez nunca llegue a desarrollarse ni a crecer en primer lugar. Es un panorama serio. Y este panorama tan complejo nos lleva de manera inevitable a mirar el cuadro completo y abordar el gran debate actual sobre este tema. Porque, tenemos que ser realistas y honestos con quienes nos escuchan. No podemos simplemente desconectar los routers, apagar el Internet y volver a usar máquinas de escribir y enciclopedias de papel. Sería imposible y además contraproducente. Exacto. La realidad de nuestro mundo es que la inteligencia artificial es una herramienta formidable que facilita y potencia enormemente el trabajo en prácticamente todos los sectores profesionales. Según los datos de nuestras fuentes, el uso de estas herramientas se está convirtiendo rápidamente en un requisito fundamental de las actividades laborales. Ya te lo piden en los currículums. Así es. Se utiliza intensivamente para redactar informes, para programar líneas interminables de código, para estructurar ideas, para organizar logística y optimizar tiempos. Nos otorga, en muchos sentidos, verdaderos superpoderes en términos de productividad corporativa e individual. Es un hecho innegable y, ojo, es vital mantener una perspectiva equilibrada al analizar estos datos. No se trata de satanizar la tecnología por satanizarla. Nos encontramos como sociedad ante una balanza increíblemente compleja. Una balanza de dos pesos pesados. Totalmente. Por un lado del espectro, tenemos acceso a un nivel de hipereficiencia que no tiene precedentes en la historia humana. Estas herramientas permiten a profesionales, creativos y estudiantes abarcar cantidades monumentales de trabajo, automatizar lo tedioso y superar barreras operativas a una velocidad asombrosa. Lo cual es fantástico. Es fantástico. Pero, por el otro lado de la balanza, como indica tan claramente la investigación que estamos desglosando, nos enfrentamos a un debilitamiento documentado de nuestra capacidad intrínseca de pensar por nosotros mismos. Es el precio a pagar. Es la tensión clásica que acompaña a toda gran disrupción tecnológica en la historia, pero con una diferencia monumental. Y es que esta vez la herramienta no está diseñada para reemplazar el trabajo físico o mecánico del ser humano. Como pasó con la revolución industrial o los tractores. Exacto. Esta vez está diseñada para reemplazar directamente el procesamiento cognitivo humano. Es una espada de doble filo en toda regla. Nos da velocidad, pero nos quita profundidad. Así es. Y en este punto del análisis es muy importante introducir una nota de rigor científico que la fuente original menciona explícitamente y que requiere que le demos un poco de contexto. El texto subraya que este estudio específico del MIT Media Lab se encuentra actualmente en fase de preimpresión. Preimpresión. Y para asegurarnos de que todos estamos en la misma página,
¿Qué significa exactamente que un estudio esté en fase de preimpresión para aquellos de nosotros que no estamos inmersos en el vocabulario de las publicaciones científicas? Es una excelente pregunta y vale la pena aclararlo. De manera muy sencilla y objetiva, significa que los investigadores responsables han decidido hacer público su estudio y sus datos preliminares en repositorios abiertos para que la comunidad científica global pueda verlos, analizarlos y discutirlos rápidamente. Para que la información fluya. Ajá. Pero el documento aún está en el proceso formal de ser revisado por pares científicos. Es decir, otros científicos independientes, que son expertos en neurociencia y pedagogía, todavía están en la fase de evaluar meticulosamente la metodología utilizada. Revisar que no haya errores. Exacto. Revisar si los datos estadísticos son correctos y comprobar que las conclusiones del experimento sean totalmente sólidas y replicables antes de que el estudio reciba el sello de aprobación final y se publique oficialmente en una revista científica de prestigio. Entiendo perfectamente la distinción. Es como si un autor decidiera mostrar el primer borrador completo de su libro a un panel de editores expertos para que le hagan críticas rigurosas antes de que el libro se imprima y salga a la venta en las librerías. Es una analogía muy atinada, ¿sí? Sin embargo, es fundamental recalcar que, aunque el estudio deba pasar por esta rigurosa auditoría científica final, el impacto empírico de estos primeros datos es innegable e importantísimo. No se puede ignorar lo que ya están mostrando los números. Para nada. Como destaca con vehemencia la fuente, esta primera prueba ha detonado un debate ético y científico crucial a nivel global. Los números que hemos discutido, incluso presentados de manera preliminar, son lo suficientemente robustos e indicativos para abrir una conversación urgente. ¿Sobre qué estamos haciendo con nuestras mentes? Sobre cómo casi de manera sigilosa y sin darnos cuenta, estamos permitiendo que la conveniencia de la inteligencia artificial nos quite la capacidad fundamental de hacer cosas por nuestra propia cuenta y de generar nuestro propio pensamiento estructurado. Es un llamado de atención monumental que nos invita a la cautela. Definitivamente no es un mensaje de tiren sus computadoras por la ventana, sino más bien un rotundo tengamos muchísimo cuidado con las capacidades mentales que estamos decidiendo externalizar. Hay que usar la herramienta, no dejar que la herramienta nos use. Totalmente de acuerdo. Bueno, el tiempo se nos pasa volando cuando nos sumergimos en datos tan absorbentes e importantes. Ha llegado el momento de hacer una recapitulación rápida y enérgica para que nuestros atletas de la memoria se lleven los conceptos más potentes bien grabados hoy. A tomar nota mental. Y por supuesto, grabados usando el esfuerzo de sus propias redes neuronales. Hoy exploramos a fondo un estudio del MIT Media Lab reportado por la cuenta Universo Sorprendente, que observó a 54 estudiantes durante 4 meses. ¿Medio año de pruebas? Descubrimos con auténtico asombro que el 83% sufrió de amnesia total sobre los textos que ellos mismos habían generado usando inteligencia artificial. Vimos que esto tiene un impacto físico real y cuantificable en el cerebro, una alarmante caída del 55% en la conectividad neuronal. Las autopistas apagadas. Aprendimos que, paradójicamente, a pesar de usar tecnología punta, los textos resultaron ser evaluados como robóticos y carentes de originalidad. Y desempacamos con cuidado el peligroso concepto de la deuda cognitiva, advirtiendo muy especialmente sobre el inmenso riesgo estructural que todo esto representa para los cerebros en pleno desarrollo de los más jóvenes. Es una síntesis excelente y muy completa de los puntos críticos de los datos. Y para cerrar nuestro análisis profundo del día de hoy, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final, una pregunta importante que surge de conectar todos estos hallazgos con la esencia de nuestra humanidad. A ver, te escuchamos. A lo largo de toda nuestra historia, nuestra identidad personal, aquello que nos define como individuos únicos e irrepetibles, ha estado siempre íntimamente ligada a nuestros recuerdos personales, a la fricción y el sudor de nuestro propio aprendizaje y a las ideas originales que logramos articular precisamente tras ese arduo esfuerzo cognitivo. Somos lo que recordamos y lo que pensamos. Exacto. Entonces, la gran pregunta que debemos llevarnos es esta. Si externalizamos nuestra memoria y nuestra capacidad de análisis a los servidores de una inteligencia artificial,
Llegará el día en que nuestra propia identidad, que está construida precisamente sobre nuestros recuerdos y pensamientos originales, pertenezca más a un algoritmo que a nosotros mismos. Una reflexión que verdaderamente nos deja sin palabras. Es una pregunta filosófica tremenda, pesada y necesaria, que sin duda nos dejará a todos pensando profundamente mientras cerramos nuestras pantallas y volvemos al mundo real el día de hoy. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamin Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.